Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Obviamente estábamos escuchando el inicio de Blue Velvet, esa canción de los años 50 que le da el título a una de las películas más perfectas que hiciera David Lynch. Al comienzo lo estuvimos escuchando, una breve charla ahí que está en una entrevista con Patti Smith, y David Lynch estaba diciendo algo muy similar a lo que decía ayer Álvaro Miranda, ¿no? Él crea mundos, y entonces David Lynch dice que le hubiera gustado vivir en el mundo de Eraserhead, ¿no? De Cabeza Borradora, o en el mundo de Twin Peaks, que son mundos que tienen algo, digamos, magnético, que lo atraen, que a él le gustaría vivir. De hecho, bueno, en Eraserhead estuvo viviendo como 3 años en el lugar donde estaban filmando, que era una vieja fábrica. Nada, simplemente que de alguna forma Lynch estaba ratificando lo que decíamos ayer, que es más que nada es un constructor de mundos paralelos, inquietos, que son parecidos a la realidad, pero que son muy diferentes. Pero vamos a arrancar La Máquina de Pensar, no hablando de David Lynch, hablaremos de Lynch al final de este programa. Ahora vamos a darle la bienvenida al escritor Roberto Bennett. ¿Cómo andás, Roberto? Muy bien, buenas tardes para todos, y gracias por invitarme, Pablo. Roberto Bennett es un escritor, un hombre que vivió mucho en Estados Unidos, que vivió mucho en Europa, y ha venido varias veces. Estás de alguna forma haciendo una constelación de novelas en torno a aquellas experiencias, ¿no? Como que se van, de alguna forma. La última vez fue, no me acuerdo cuál fue. Era sobre Berkeley y los años locos, los tiempos de tormenta. Tiempos de tormenta, me acuerdo. Sí, que eran los 60 y 60 y principios de los 70 en San Francisco. En San Francisco, sí, ahí. Y ahora acabas de editar en España otra novela que se llama Al final del camino, que sería como una especie de continuación, no una continuación, digamos, estricta, sino en el tiempo y en el país, ¿no? Sí, es una continuación en el tiempo, sin duda, y obviamente en el país. Que es Estados Unidos, ¿no? Es Estados Unidos, pero esto es mucho más, digamos, en la línea de Jack Kerouac, ¿no? En el camino. Es lo que llaman los americanos un road novel, ¿no? Una novela de carretera. Que siempre quise hincarle el diente, quise escribir algo que no fuera una crónica de viaje, pero que tuviera mucho de el cambio constante que te produce y que producen en los personajes, en los protagonistas, el ir moviéndose. Claro. Entonces esto es en un ómnibus que es de la compañía Greyhound, pero que era igual que el de Honda. Sí, nosotros los conocimos, digamos, la gente que conoció la Honda eran exactamente esos mismos. Exactamente, y hasta el galgo tenían pintado. Y no le habían sacado el galgo, extraordinario, ¿no? Lo tenían pintado ahí. El Greyhound. Y entonces es un viaje de 5.000 kilómetros desde la ciudad de San Francisco a Nueva York. Es en la década de los 70. ¿Por qué es en la década de los 70? Bueno, en realidad porque, aparte de que yo hice ese viaje. ¿Hiciste el viaje? Eso te iba a preguntar, ¿no? Sí, yo hice. ¿Pero lo hiciste así de un tirón tan grande? No. Es muchos kilómetros. Es duro. Muchos kilómetros. Es muy duro, muy duro. Y aparte hay que decir que aquellos ómnibus no eran como los de ahora. No tampoco, eran, ¿no? Y un detalle que yo le comentaba aquí a mi esposa Claudia, le decía, no tenían baño. Claro. Hoy los ómnibus que hacen largo recorrido tienen un baño incorporado atrás. Esto no tenían baño. Entonces, había momentos en que era angustioso, porque hacía un frío de pelarse, porque era noviembre, y era angustioso porque, claro, atravesás todas las grandes planicies. Y las grandes planicies... Son 5.000 kilómetros, pero hacen paradas cada tanto, pero hacen tirajes. Sí, pero va parando. Mira, el viaje, vamos a hablar del viaje del libro, que es en gran medida el viaje que hice yo, con algunas variaciones, porque no es autobiográfico. Pero sí para en Salt Lake City,
para en Omaha, para en Chicago también, ¿no? Chicago, exacto. Y a veces cambias de ómnibus. Pero cambias de ómnibus, estás 3 horas y seguís. Sí. O sea que al final la espalda y el trasero lo tenés destrozado, aunque el personaje y yo en ese momento tenía 23 años. Sí, imaginemos acá en Uruguay, incluso con los ómnibus que hay ahora y todo esto, hacer un viaje a, yo que sé, a Bella Unión, que son 800 kilómetros, y te deja cansado. Y te deja cansado toda una noche. Sí, ¿no? sí. Lo que deben ser 5.000 kilómetros. Yo quería hacerlo. Y además, en esa etapa de mi vida, honestamente no tenía un peso. Entonces era la manera más barata de viajar. Era sin duda la manera más barata. Entonces, lo que eso te permite cuando lo haces en un ómnibus, lo único que me faltaba era ya imitar a Woody Guthrie o Pete Seeger y hacerlo en un tren, ¿no? Bueno, pero, hay un personaje que dice eso, ¿no? Exacto. Que no lo anda en ómnibus porque ya los trenes no hacen eso que no, ya no claro, unen el país como lo unían cuando Woody Guthrie, ¿no? Exactamente, que era una manera, y John Steinbeck. Sí, bueno, pero estamos, sí, claro, son eran personajes 40, que, sí, claro, pero que descubrían América. Pero ya luego, con las buenas carreteras, los autos y los aviones, y los buenos pero ómnibus. Es un país inmenso, ¿no? Digo, no quiero cambiar la conversación, pero David Lynch, precisamente de Carretera Perdida, siempre está fascinado por la carretera porque es la idea de que se van descubriendo miles de mundos en esas carreteras. Mundos y miles de personajes. Claro. Que es un poco el intento en este libro. El personaje, hay un personaje que no varía nunca, que es el protagonista, que sube en el ómnibus, es un uruguayo, un estudiante que se acaba de recibir en la universidad en California y que ganó una beca para hacer un perfeccionamiento. Él es diseñador gráfico en Italia. Entonces, para llegar a Nueva York, para tomar el avión tiene que buscar de ahorrar los pesos y entonces va en ómnibus. ¿Qué le permite eso? Le permite ir contactando con distintas personas que van subiendo y bajando del ómnibus. Pero también le permite escuchar lo que está sucediendo a su alrededor. Y esto es algo que yo lo sigo haciendo cuando a veces voy a visitar a mis primos en Mercedes y no tengo ganas de manejar. Me encanta ir en ómnibus. O en tren. Lamentablemente aquí el tren no, pero... Y escuchar. Porque la gente se desinhibe totalmente. Y hoy en día con los celulares peor. Entonces hacen historias impresionantes. Escuchás cada historia increíble. Además a los gritos, porque ni siquiera no tienen recato porque creen que como van en ese microcosmos, en ese tubo de aluminio, van solos, no los oye nadie. Pero al final del camino también este protagonista, que de alguna forma como es un testigo, digamos, y obviamente se va sentando al lado de una señora negra, gorda, que le va contando tal cosa, pero al lado de un cowboy, al lado, le van pasando distintas, una pareja gay, en fin, una serie de personajes, un indio, una serie de personajes. Pero él también tiene una especie de crisis existencial, o va, digamos, haciendo un camino existencial dentro de él, ¿no? Digamos, va reflexionando. Claro, por eso es que yo te decía al principio que es o intenta ser una novela de carretera, porque es un viaje iniciático. De descubrimiento. De descubrimiento, es un poco como lo que hizo Jack Kerouac o un poco incluso lo de Salinger, ¿no? Con El guardián en el centeno, o sea, de un chico que se mete en Nueva York a ver, es descubrir un poco quién sos y sacarte una cantidad de dudas, inseguridades y temores, o no, porque la lucha interior del protagonista en esta novela es si está haciendo bien o no al dejar a la novia en California, la seguridad que ya tenía casi establecida ahí, para otra vez, porque no te olvides que él es uruguayo, o sea, él ya había roto con su mundo y con su familia, y en aquella época, que era mucho más ruptura que hoy, no Skype, ni claro, era realmente dejar todo. Era dejarlo todo, y ahora, una vez más, vuelve a dejar todo
para irse a otro nuevo continente y otra nueva aventura. Y los temores que él tiene es lo correcto, no es lo correcto. Sí, sí, ¿Cómo me va a ir? Un mundo donde la gente se comunicaba por carta, ¿no? Por carta, exactamente. Y teléfono era muy poco, era muy costoso. Y carísimo. Era carísimo. Y carísimo. Entonces era lento el contacto. Tú estabas viajando y si estabas viajando bastante seguido, tenías que avisarle a tu familia o a tus amigos que te escribieran a la próxima ciudad. Claro. Bueno, él incluso en un momento cuando llega a Italia, no vamos a contar, pero cuando en otro momento está en Italia, él recibe como 7 cartas unidas porque también hay huelgas. O sea, es otro mundo. Es otro mundo, ¿no? Bueno, eso es verídico. Eso me pasó a mí. Ah, sí, de lo mismo que como las noticias, digo, el hecho de estar esperando un recorte de diario, digamos. Exactamente. ¿no? O sea, no tener... yo cuento muchas veces esto, sobre todo a los jóvenes cuando me invitan a dar una charla o algo, que es muy difícil para ellos entender el aislamiento que esto producía. Claro. Pero el aislamiento llegaba a un punto. Fíjate que ahora antes de entrar estábamos hablando que dentro de un rato se inauguran los Juegos Olímpicos. Sí. Bueno, en todo el planeta, desde Katmandú hasta Timbuktu, a Saigón, prenden la televisión y ven Río en vivo y en directo y en colores, al momento en que está pasando. Bueno, el Mundial de 1970, donde Uruguay tuvo un muy buen papel, pero en aquel momento éramos unos exitistas y nos parecía que llegar cuartos era un fracaso. Increíble. Yo estaba en California y sin embargo, para enterarnos de los resultados y eso, había solo un diario que traía un sueltito que tendría 3 centímetros de alto, que era el San Francisco Chronicle, que decía los resultados. Claro. Y estábamos cerquita de México. Sí, bueno, pero ahí está la importancia que le dan los medios, digo, porque medios había televisión, había radio, pero digo, si uno venía de un país periférico como era Uruguay y estaba en Estados Unidos, ellos se interesaban por ello, digamos. O sea, era muy difícil saber lo que estaba pasando en Uruguay o en Argentina, digamos, de repente había un golpe de Estado y no salía, digamos, directamente. Solo salía si había algo que afectara claro, a algún embajador o alguna cosa, o un inglés, digamos, si no existía, digamos. No era un mundo globalizado, sino que era esa cuestión que tiene Estados Unidos tan endogámica. Que sigue todavía. Pero bueno, pero en aquel momento era mucho en aquel momento era más fácil ser endogámico. Claro. Por esto que estamos hablando. Por eso que estamos hablando. Porque hoy en día, aunque los medios no te lo den, vos tenés DirecTV, tenés no sé qué, las redes sociales, tenés Twitter y te enterás al instante lo que está pasando. El titular, que todavía lo tengo grabado en la cabeza porque fue un shock así enorme, del periódico de la ciudad de San José, en California, cuando apareció el cadáver de Mitrione. Fue la única vez que hubo un titular grandote en un diario, pero era porque habían matado a un americano, a un miembro de su gobierno. Pero si no, es que ni siquiera les interesa lo que pasa en los otros estados. Es muy especial, ¿no? Sí, a mí, digo, bueno, vamos a hablar de la novela, pero me pasó, y no hace tanto, estoy hablando del año 93, estar en España, y en la eliminatoria jugaba Uruguay contra Brasil, en el Maracaná creo que jugaba, ¿no? Iban a jugar. Entonces había toda una gran cosa. Y bueno, yo estaba en España, quería saber, y buscamos Valencia, y no hubo forma, lo encontramos a los 2 días, digamos. Es sorprendente, y era el año 93, claro, el año 93 la internet no estaba tan recién estaba empezando. Entonces, y bueno, y a los españoles no importaba en absoluto la deuda de Brasil con Uruguay, Maracaná, no importaba nada, digamos. Y si tu país va bien, menos. Claro. Y como Estados Unidos generalmente le va bien, el resto es el mundo. O sea, es una zona fuera de fronteras. Claro, es el mundo. Por eso no debe sorprender tanto, aunque indigne, la posición de Trump. Porque Trump, lo que él está explicando, y a mí lo que me asombra, porque yo este libro lo escribí antes de que Trump siquiera pensara en ser candidato a presidente.
Y lo escribí también con el deseo de reflejar, hacer una crónica de viaje, pero una crónica de lo que era Estados Unidos. Las mentalidades también, ¿no? Claro, una crónica de mentalidades. La xenofobia y cómo ya empezaban las minorías negras y los latinos y los gays y la liberación de las mujeres y los distintos movimientos que hoy ya los damos por hecho, pero que en el momento estaban luchando por acomodar y una pequeña parcela de poder. Y la reacción de los americanos, de los cuello rojo, como les llaman. O los WASPs. O los WASPs, ¿no? Los blancos anglosajones protestantes, ante esto. Entonces eso se refleja, por ejemplo, con el vaquero, se refleja con el conscripto, con el soldado puertorriqueño que viene de Vietnam. Y claro, el protagonista está viendo todo esto y bastante azorado, porque él venía de un mundo protegido dentro de lo que cabe en la universidad. Era un mundo, claro, es un reducto, era una burbuja. Claro. Y California es más liberal, pero a medida que se aleja de California, por eso empieza a surgir. Aparte, California es más liberal y está más cerca de México y todo esto. Y se habla más en español y hay otra cosa. Hay otra en cosa cambio, en el medio oeste. Pero cuando te vas alejando y pasás las rocallosas, empieza a salir lo que se llama la mayoría silenciosa, que es la que vota a Trump. Y hay muchos. Pero a mí lo que me azoró es ver, una vez publicado o una vez terminado y entregado a la editorial en España, en los discursos de Trump, muchas de las cosas que como que no cambió nada. No cambió nada, porque vos estabas hablando de los 70. Roberto Bennett, esperame un poquito, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando en torno a esta novela llamada Al final del camino. Está publicada por Lacre Ediciones en España y es una especie de road movie, pero bueno, road movie llevada al papel, ¿no? Una road novel sería, que narra una travesía de 5.000 kilómetros desde San Francisco a Nueva York, allá por los años 70. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con Roberto Bennett, escritor uruguayo, que acaba de publicar en España Al final del camino. Es una especie de road movie o road novel, porque es una novela llevada al papel. Y estamos en esta travesía, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue que publicaste? ¿Por qué pensaste que es mejor publicar en España que publicar acá en Uruguay? Mira, es una buena pregunta. Porque, perdón, todas las anteriores las habías publicado acá, ¿no? Bueno, la primera la publiqué en España, pero vivía en España. ¿El Chau Ginebra? Chau Ginebra fue en México. Fue en México. Pero porque ganó el primer premio en México. Entonces, y después Destino Mallorca, esta está publicada acá. Acá. Y después las otras son acá. Memorias fugaces también. Pero lo que sucedió fue que aquí hay, en estos momentos, y te lo puede decir cualquiera que está intentando publicar, hay un mercado muy pequeño. Y las editoriales están saturadas. Saturadas, sí. Entonces, por ese lado, con gente, la lista de espera es larga, vamos a decir así. Sí. Y había un motivo personal que yo quería que este libro saliera a luz, y que saliera a luz dentro de 2 años, que es a quien está dedicado el libro. El libro está dedicado a un amigo que era como mi hermano. Realmente para mí era un hermano más que un amigo, que falleció hace 2 años. Entonces yo sentía que él se merecía el libro, pero no. ¿Se llama Duncan, pero es uruguayo? Sí. Duncan Espiga. Está. Duncan Espiga. No, porque el nombre también puede ser Duncan, podría ser ¿no? Y tuviste amigos en Estados Unidos, claro. Y de última también hay toda esa evolución, ¿no? No, pero él era uruguayo. Y entonces, hablando con contactos míos de España, de mi época, no te olvides que yo viví 25 años en España, me presentaron a un agente literario que me dijo, no, a mí me interesa, si me lo das yo te lo coloco. Y bueno, buscó y encontró una editorial que estaba interesada. El tema interesa en España,
y a mí me interesaba que abriera el mercado, que abriera la cancha. ¿Sabes qué? Está en México, está en Colombia, ¿sí? claro. Mirá. Claro, y eso como que me interesaba a mí, digamos, salir un poco del... Te quería comentar, digo, los lectores, cada lector tiene está atravesado por miles de lecturas cuando lee un libro o Claro. cuando pasan cosas, es increíble, ¿no? Pero es así, ¿no? Sí. Yo estaba preparando esta semana de David Lynch, la semana pasada, y entonces vi documentales, vi películas, leí artículos, y incluso hay muchos en YouTube, porque él se está dedicando a hablar de la meditación trascendental, ¿no? Por el mundo, no sé cuánto. Y me sorprendí porque digo, es uno de los personajes en tu libro, en la década del 70, ¿no? Principios de la década del 70, habla y dice prácticamente las mismas cosas que está diciendo ahora David Lynch en giras en España, en Francia, ¿no? Pero con las mismas casi palabras. No hay nada nuevo bajo el sol. Sorprendente. Pero no, David Lynch no leyó mi novela, estoy seguro. No, pero quiero decir que esa es una idea que estaba ahí. Estaba ahí. O sea, vos en este libro estás registrando todas mentalidades e ideas de aquella época. Uh-huh. ¿No? Y algunas han permanecido, algunas han tenido que ocultarse un poco por la gran reacción de la América conservadora, uh-huh. Pero está subyacente y quedó gente ahí. Lo que el libro intenta reflejar es el conflicto que hay entre distintas muchas visiones de la vida. Sí. Claro, por ejemplo, la señora esta mayor, uh-huh. Medio obesa, esta señora negra, ese personaje que está adornado, pero que sí existió en el viaje, uh-huh. tenía una sabiduría popular impresionante. Sí. Y una bondad de la existencia, sobre la existencia, ¿no? Sobre la existencia. Transmitía uh-huh. una sabiduría y era digamos que era maternal uh-huh. en su trato con todo. Sí, no, pero aparte una sabiduría en cuanto a saber que somos finitos, que la existencia se termina, o sea, una serie de cosas. Y la tolerancia, ¿no? Sí, Le da una lesión de tolerancia porque el protagonista era un poco homofóbico uh-huh. y un poco... Claro, porque las parejas homosexuales tan abiertas no eran en esa época, digamos, era una novedad, digamos. Claro, no, era todavía un tema tabú en muchos lados, ¿no? Sin ir más lejos, acá en Uruguay no hace tanto. No hace tanto. Y les a ellos, tanto a ellos como a la mujer, como a los negros, como a los latinos, les ha costado muchísimo encontrar su lugar y defender su lugar dentro de esta... Porque hay que entender un poco lo que hablábamos en el corte, de las tendencias y por qué puede haber un candidato que para el resto del mundo parece casi obsceno lo que dice y sin embargo está ahí a 5 o 10 puntos de... Un dibujo animado, una caricatura, claro, parece una mala caricatura. Una mala caricatura. Hay que entender, si miramos el mapa de Estados Unidos, que en el libro yo puse un mapa del recorrido, porque creo que ayuda al lector a entender la distancia y lo que es ese recorrido de 5.000 kilómetros. Entonces, si miramos Estados Unidos, y todos miramos en nuestra mente, miramos a Estados Unidos o miramos a Europa, y tenemos reflejado un mapa. O sea, se nos arma aquí adentro en el coco un mapa. Lo que nosotros vemos de Estados Unidos, lo que oímos de Estados Unidos, en realidad son las dos costas. Claro, Nueva York y... la oeste y la este. Sí, San Francisco y... Nueva York, Boston, hasta Florida, y la otra, vamos a decir, toda San Francisco California. y Los Ángeles, sí. Eso es lo que nosotros vemos, pero si miramos el mapa, vemos que hay una enormidad de territorio en el medio. Y en ese medio vive mucha gente. Y esa gente sigue siendo extremadamente conservadora. Sí, el viejo sueño americano, y bueno, está, los mormones también están, pero hay un montón de... El puritanismo. El puritanismo, los protestantes, exacto, o sea, está la ética puritana del trabajo. Eso está ahí. Es lo que llaman, en el medio periodístico, le llaman la mayoría silenciosa. Porque no hace ruido, pero es la que va a votar.
Sí, 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 sí. Mientras que los que hacen ruido muchas veces... Y es como si fuera, digamos, ellos se tienen como que son el corazón de América, cuando América, por lo menos en esas dos costas, es un gran mosaico. América, digo Estados Unidos, me estoy refiriendo Sí, ahora, sí, ¿no? sí, Cuando decimos Estados Unidos. es un gran mosaico, pero digamos que en esas zonas no es tanto, ¿no? No, Es más homogéneo. y tanto los medios de prensa como el cine, como la televisión, reflejan generalmente... Claro. Hay, hablando de cine, y quizá para poder entender algunos de los paisajes que trato de describir en el libro, hay películas como Fargo, por ejemplo, Los hermanos Coen, Sí, sí. que te muestran lo que es La América profunda. la América profunda. Ujú, ujú. Y tú ves esas extensiones, esas carreteras derechitas que parece la Pampa Argentina, Sí, claro. pero que tiene unos personajes bastante extraños, y esos pueblos realmente, para alguien que ha crecido, que se ha desarrollado con ideas mucho más libre pensadoras, mucho Claro. más abiertas, eso es un infierno. Sí, sí, no, y aparte hay de un bajo nivel también de cultura, ¿no? Cultural también, ¿no? Dicen, ¿no? Y de información del resto del mundo también, ¿no? O sea, Información es del el resto del mundo pueblo, casi nada. Nada. Y luego está la presión de las iglesias. Ujú. El pastor es realmente Sí, más poderoso que el alcalde. Sí, incluso dicen que en el medio oeste había una cinturón, le llaman un cinturón de iglesias o algo, cinturón de, no me acuerdo ahora la palabra. El cinturón de la Biblia se El llama. cinturón de la Biblia, sí, un cinturón bíblico, algo así. Que son todos unas zonas que son, sí, muy puritanas. Tremenda, y la tremenda Y Utah también fuerza, está, ¿no? claro. Sí, sí. Ahí es donde manda es la iglesia. Ujú, sí, Ahí sí, no sí. manda, digamos, Washington. Para ellos, Washington es casi un nido de izquierdistas. Claro. Es extraño, pero lo ven así. Sí, brutal. Lo ven de esa manera. Bueno. Y luego hay una parte también en Chicago de blues, que Sí, se habla del blues mucho. Sí. el personaje pasa una noche y va a un bar de blues y entra en contacto con... Le habla de un famoso bar, sí, donde fueron los Rolling Stones. Claro, Sí, exactamente, sí. Eso fue cierto, es así. Eso digamos, es absolutamente cierto. Lo vi en un documental, digamos, que fueron a verlo a Otis y a Otis Redding y todo eso. sí. En sus comienzos. nos lo Claro, recuerdo. ese bar yo le inventé un nombre para evitarme cualquier problema, porque en realidad ese bar existe y es el bar de Buddy Guy. De Buddy Guy, sí. Se llaman Legends. Sí. Y yo iba ahí, yo viví 3 años y medio en Chicago. Mira. Y yo iba muy seguido ahí, tengo fotos con Buddy Guy, lo conocía y tal. Y la descripción es de cómo era el bar de Claro. Buddy Guy. Pero ahora se lo compró una multinacional. Y entonces perdió toda esa magia. Ahora es una trampa para turistas. Muy bien. Bueno, Roberto, ven, al final del camino hemos llegado al final de la entrevista. La verdad que un placer conversar con vos, porque en realidad pasamos sobre la superficie de la novela, ¿no? Obviamente la novela hay que meterse en el camino, ¿no? O sea, el viaje está dentro de la novela, ¿no? Espero que sí. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, ¿eh? Gracias por la invitación, como siempre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, llegamos al tercer bloque de aquí de La Máquina de Pensar. Ahora vamos a tratar de hablar de David Lynch. Para ello hemos hablado durante toda esta semana, pero bueno, elegimos a un crítico como Guillermo Sapiola. ¿Cómo andás, Guillermo? Muy bien, ya me puse colorado con Para cerrar la semana. Parece que fuera en serio. No, Guillermo Sapiola es el que tiene que hacer el cierre de la semana, tiene que hacer la culminación de esta semana, donde hemos hablado todos los días de David Lynch y hasta a veces hasta con 2 personas a la vez, en distintos momentos, y los abordajes son múltiples, porque este es un hombre múltiple, la verdad que hay mucho para decir de David Lynch. No, y además con un buen pretexto de que mañana empieza una retrospectiva de David Lynch hacia la Cinemateca. Mira qué bien. O sea que lo que son las coincidencias. Uh-huh. Brutal, ¿no? Eso es la telepatía. Honestamente no lo sabía, pero bueno. Pues cuando vos me pasaste el mensaje me dije, capaz que esto no lo saben. No. Pensé eso. Mirá vos. Así que Genial. Vos te das cuenta que está todo cuidadosamente organizado. Todo, Cualquiera diría que lo pensamos y todo.
Todos, pero aparte, es absolutamente mentira. pero aparte lo ponemos a Zapiola al final el viernes porque va a empezar Cinemateca. Genial porque es una hemos estado recomendando a lo largo de toda la semana que hay por lo menos un par de películas que no se pueden perder y que a veces, por ejemplo, hablar de Blue Velvet, que algunas no son fáciles de encontrar. No, pero digo que hay gente que, por ejemplo, para ellos, jóvenes, que Blue Velvet, es como de, no sé, es como la prehistoria. Es la prehistoria, exactamente. Y es una película que está muy actual. No sé por cuál querés empezar a hablar. Yo creo que sí. No sé, bueno, yo también cuando me decías fuera de micrófono, si David Lynch no era o no de mi palo. Y yo te comentaba que curiosamente creo que mi nota elogiosa de Terciopelo Azul fue una de las primeras que salió en Montevideo. Uno de los primeros elogios que salió de Terciopelo Azul en Montevideo. Creo que la primera película que comenté de Lynch, y probablemente la primera que se estrenó, tendría que revisar el famoso catálogo de Sarasola para estar seguro, pero sospecho que el primer Lynch que se estrenó en Montevideo fue El Hombre Elefante. Seguramente. Porque Eraserhead llegó, pero llegó después. Sí. Creo que en alguna muestra de Cinemateca o alguna. En cambio, El Hombre Elefante era de distribución internacional. El Hombre Elefante se estrenó en sala comercial, es más, específicamente en Cine Central, y creo que fue la primera vez que escribí sobre una película de Lynch, y que yo te decía fuera cuando me llamaste por teléfono, que tengo la sensación de que mi nota del Hombre Elefante no fue excesivamente entusiasta. Ah, ¿no? Tendría que... Es decir, lo que creo recordar, digo, sí. Yo era joven entonces y ahora soy viejo, así que ha pasado mucho tiempo desde entonces. Pero creo recordar un elogio a el clima, la ambientación victoriana, la fotografía en blanco y negro, ese tipo de cosas. Pero que se hacen cuando no se quiere decir que la película es muy buena. Pero creo recordar que en cambio me convenció menos dramáticamente, ¿no? Ahora repito, hace mucho tiempo que la vi y creo que no volví a verla, así que no estaría muy sé si hoy repetiría eso mismo o la vería de otra. No, porque aparte también a lo largo del tiempo también a veces puede tomar otra dimensión una película. No, exacto. Además, en mi vida me acuerdo que a mí me gustó mucho, pero porque mostraba algo que en ese momento no se había mostrado, digamos, ¿no? Después el cine siguió mostrando a nivel de industria muchas más cosas, ¿no? No, es posible, por eso digo que lo que estoy diciendo es lo que la lejana memoria cree reconstruir, ¿no? Pero no estoy muy seguro. Tendría que buscar mi nota, de estar por algún lado. Sí me acuerdo que la nota de Terciopelo Azul era elogiosa, y ahí sí ya me dejé seducir por ese clima bonito, inquietante, esa apariencia de cosa ordenadita, prolija y limpia con que arranca la imagen del pueblo, y lo oscuro, lo siniestro, lo sórdido que se va descubriendo detrás de esa primera apariencia, ¿no? Yo creo que ahí ya empecé a enganchar con Lynch, ¿no? Me parece. Y mi orden es un poco desordenado. Yo te digo, creo que Eraserhead la vi bastante después. Y creo que de alguna manera esa es la pista fundamental, ¿no? Porque en Eraserhead está todo Lynch, de algún modo. Es decir, el compromiso con el cine como imagen, sonido, clima, liberación de fantasmas interiores, la lógica del sueño. Es una especie de ejercicio para mí experimental al estilo, digamos, el perro andaluz para mí, cuando yo la vi en su momento. Sí, uno lo conecta con la vanguardia francesa. Y me sorprendió de que en los 70 se estuviera haciendo algo que ya se había hecho en los 20, ¿no? 26. Bueno, una de las cosas que tiene... Claro, pero una de las cosas que yo siempre digo un poco en broma a costa de las vanguardias, es que parece que los vanguardistas nunca han visto las películas vanguardistas anteriores. Vos sabés que dicen que no. Vuelven a hacer lo mismo. Vos sabés que David Lynch parece que no. Entrevistamos a un español que le preguntaron, usted a Buñuel que le gustará mucho, y David Lynch dice no sabía que por ejemplo que en Blue Velvet que aparece una oreja con muchas hormigas, que eso remitía... Y no lo hizo pensar en Buñuel. No lo hizo pensar en la mano que sale en hormigas en el perro andaluz. Dice que no lo vi. No, es que yo tengo esa sensación de que
a veces me tengo no sé si como objeción de las vanguardias, o como el hecho de que cada nueva generación cree que está inventando. Sí, de todas formas hay que decir que Cabeza Borradora, que a mí no es de las que me gustó más, pero es un espacio, es una locación, es un mundo cerrado, completo, que realmente es una experiencia. Y déjame pasar el aviso que mañana, sábado 6 de agosto, la van a dar en Cinemateca a partir de las... Justamente, Cabeza Borradora. Exactamente, en la sala Cinemateca. Y en los días siguientes sigue El Hombre Elefante, Dune... Perfecto, pueden ver... Dune, Terciopelo Azul la van a dar el martes, tienen que verla, la verdad que... Corazón Salvaje. Por ejemplo, Corazón Salvaje, te voy a hacer una pregunta que yo en su momento, Corazón Salvaje la pegó bastante en cuanto al público, fue una cosa sorprendente, y yo creo que ahora es un poco más irregular, pero Corazón Salvaje tiene escenas o cuestiones extrañas que después las vi en la película que vi después, la película de Orson Welles, la de Sed de Mal. Es cierto, es probable. Hay un momento que alguien entra, por ejemplo, entra a una tienda y el que lo atiende, al lado hay una ciega. Y la ciega lo mira, hay una ciega nada más. Y vos, ¿y esto qué pasó? Y te vas. Y cuando voy con Orson Welles, esa historia hay, de que uno entra y pasan seres como deformes o gente que está normal ahí, ¿no? Es probable. No, es que cuando uno se pone a revisar la historia del cine, descubre que casi todo lo que alguien hace, ya otro lo hizo antes. Eso es un poco... Habría que ver, claro, si en algunos casos es posible que sea la influencia consciente o homenaje consciente. Sí, o referencia. En otros, o referencia. En otros simplemente coincidieron. No hay que... No, en el caso de Lynch, aparentemente él ha visto bastante cine norteamericano. Eso es cierto. Ha visto cine y además, normalmente, yo qué sé, en Corazón Satánico, Corazón Satánico era de Lamparter, Corazón Salvaje, hay cosas hasta del Mago de Oz. Claro, sí. Pero, que eso sí es consciente, claro, evidentemente. Y además tiene que ver con eso, ¿no? Con el... también el Mago de Oz, aunque el universo del Mago de Oz sea mucho más inocente de alguna manera, tiene que ver con la combinación de un mundo real y un mundo paralelo fantástico. Y pero aparte los cuentos tradicionales de hadas están vinculados también con los cuentos terror también. Las versiones originales, no como las contó Disney. Claro, no la pasteurizada de Disney, sino las versiones originales. Las versiones originales son terroríficas. Y lo que quiere Lynch es eso, mostrarte de un lado la inocencia, del otro lado la perversión. O descubrir la perversidad o la oscuridad detrás de la aparente inocencia. Una cosa que no está en este ciclo, que sería interesante revisar, aunque yo también la tengo como recordada a medias, es Twin Peaks. Twin Peaks, sí. Bueno, ayer estuvimos hablando mucho de Twin Peaks y me decían que hay que ver los 30 capítulos, dicen que es extraordinario. Yo creo que me desenganché de Twin Peaks antes de eso. Yo también, sí. Es decir, mi sensación es... Me acuerdo que el piloto y algunos capítulos más eran bastante Terciopelo Azul. Muy bien. No, a mí me gustó Twin Peaks, pero lo que me decías es que hay que verlo como sistemáticamente 30 capítulos que son. Claro, sí, bueno, ese es un problema que yo tengo con la televisión en general. O sea, cuando hay una serie que por más de que me interese... ahora, verlas todos los días, digamos. Sí, por eso, a la altura del capítulo 5º, 6º, 7º, yo me pierdo. Dejo de ver uno y después me salté otro o sea, creo que todavía tengo la vieja formación de espectador cinematográfico de cine, que es que una película dura 2 horas o 2 horas y media y empieza y termina. Está bien. Uno no se está obligado a seguirlo semanas y semanas. Guillermo, vos sabés que hay una escritora uruguaya que nos contó de que ella estuvo en el rodaje de Duna, casualmente, en México, y vamos a hablar con ella. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Estás ahí, Gabriela Oneto? Sí, acá ando. ¿Cómo andás? ¿Y cómo fue que estuviste en Duna, en México? Bueno, no, en México porque, me crié en México, pero en realidad en ese momento fue en 1984, aunque dé pudor decirlo. En ese momento había 5 producciones de Hollywood en los estudios Churubusco simultáneas, y una era Duna, precisamente, que ya estaba en la etapa final cuando yo me enteré de esto.
porque en México en la parte cinematográfica tiene un sindicato muy fuerte y muy rígido, sí. Muy rígido, exactamente. Lo que ocurrió fue que con estas producciones de Hollywood, en la parte de extras y todo eso, que yo no trabajé en eso, pero bueno, fue a raíz de eso que se abrió a la gente, necesitaban un tipo físico que el sindicato no daba, porque venían de Estados Unidos y demás, entonces lo abrieron también a extranjeros y a la gente, ¿no?, que se presentara, altos, blancos, etcétera. Entonces, eso es lo que pasó, de que, bueno, todo un montón de muchachos de mi edad, así de 20 años, fuimos a dar uno boca a boca a las producciones estas. Sí. Entonces, la película esta de David Lynch ya estaba en la etapa final, que eran los efectos especiales, que si uno lo piensa hoy es de risa realmente. O sea, a mí me daban un sobre de pago que decía OP Gusano, o sea, que era operador de gusano, ¿no? Porque eran con palancas, movíamos, lo que pasa es que eran maquetas y demás, todo eso que se ve gusanos, gigantes que hay en el planeta de Duna, era en realidad, mecánico, y después había un procesamiento, incluso se pintaba cuadro a cuadro los ojos de precomputadora. Claro, era la película más cara de la historia. Creo que fueron $50 millones y era una cosa nunca antes vista, ¿no? Entonces, bueno, me tocó esta parte final. Ya no estaban los actores, por ejemplo Sting y todo, que para nosotros era como wow, no poder ver Sting, pero no, ya no nos tocó. Pero sí lo de poder ver cómo se hacía, ¿no? Todo el tema de las maquetas y de cómo se tragaba el gusano, la cabeza del gusano se tragaba una fábrica, y ellos filmaban en México porque les quedaba muchísimo más barato. A nosotros nos pagaban $20 diarios, que era un montón, pero un montón de dinero, ¿no? Pero en Estados Unidos tenían que pagar 80. Y además y a David Lynch no lo viste nunca, tampoco como director, digamos. ¿A quién? A David Lynch, a Lynch. Sí, lo vi una vez. Del tiempo que estuve, una vez, un día, que además fue como wow, ¿no? Como que se pararon los relojes. En la parte que estaba el set de Duna, en particular, era al aire libre, porque aparte México tiene un clima estable y todo, y se puede hacer. Entonces, se entró con una limusina blanca, y de la limusina blanca, o sea, se abrió atrás y bajó él vestido con un traje blanco, el pelo rubio, los lentes negros, bueno, una elegancia, una cosa que uno dice, wow, o sea, es como en las películas, ¿no? Tal cual. Pero él fue la única vez, en los que se movían eran los asistentes y todo, era un equipo muy agradable, y en realidad nosotros estábamos ahí como a la orden, o sea, no hacíamos gran cosa, a veces cantábamos y tocábamos la guitarra, y eran unos ingleses de los más macanudos y así, que saludaban a todo el mundo. Un clima muy diferente que el que había, por ejemplo, en Conan el Defensor, o era muy... se dice que todos las películas de David Lynch, parece que hay muy buen clima y hay muy buen... Lo vi en un documental muy interesante que vale la pena verlo, está en YouTube, El arte de la pintura, se llama en inglés, y está subtitulado, se puede ver, está muy bien, es 1 hora y media, y todos dicen que él tiene esa cuestión como media zen, es decir, todos están viviendo una historia artística, todo el mundo cree que está como creando algo, y incluso la propia Patricia Arquette dice, uno se da cuenta que está al lado de un artista en el sentido de artista visual, o de pintor, ¿no? Sí, yo lo que noté fue algo, y incluso la propia Patricia Arquette dice, uno se da cuenta que está al lado de un artista en el sentido de artista visual, o de pintor, ¿no? Sí, yo lo que noté fue la diferencia, o sea, como por ejemplo con respecto a Conan, era como estar en otro planeta realmente, sí, o sea, de cómo trataban, pues nosotros éramos el último eslabón, o sea, no había nadie más abajo de nosotros, ¿no? Pero justamente ahí te dabas cuenta que de pronto entraba
el mega director de fotografía y te saludaba como si fueras igual. Bueno, tiene eso aparentemente. Bueno, Gabriela Oneta o Guillermo Sapiola, disculpen que los junté a los dos al final, No, pero al contrario, fue un placer. Genial. pero si quieren ir a ver a Duna, por ejemplo, el lunes 8 de agosto va a estar en Sala Cinemateca y ahí van a ver el trabajo de Gabriela Oneto en la representante uruguaya. Se nota, aparte, se nota mi intervención. En ese gusano lleno de dientes que va atravesando. Sí, es una toma, mirá, es una toma, cuando vayan a verla, cuando el gusano abre frente a la cámara y dobla a la derecha, bueno, ese es mi gusano. Bueno, les mando un agradecimiento a los dos por de alguna forma culminar esta semana con este broche de oro, Gabriela Oneto y Guillermo Sapiola. Gracias por estar acá. No, gracias a ti. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, David Lynch en Cinemateca Uruguaya a partir de mañana sábado 6, cabeza borradora el sábado, el domingo va a estar El Hombre Elefante, no se lo pierdan, está muy buena esa película, el lunes va a estar Duna, el martes va a estar la gran película llamada Terciopelo Azul y el jueves va a estar Corazón Salvaje. Se terminó La Máquina de Pensar, el lunes a partir de las 19 horas estaremos aquí en Radio Uruguay, ahora viene Visión Nocturna, que se vayan, que pasen muy bien.